Mi esposa lloró en el funeral de mi padre en lágrimas hermosas, de esas que hacen que cualquiera a su alrededor piense en qué mujer tan amorosa. Yo estaba a su lado. A la vuelta de la esquina había escuchado a un hombre pronunciar su nombre en la oscuridad, como si le perteneciera a Ann, y tomé una decisión. No hoy hay hoy. Enterramos a mi padre, a mañana reducimos todo lo demás a cenizas, antes de contarte lo que ocurrió después. Que estaba de pie junto a esa tumba sosteniendo la mano de su esposa. No era el mismo que se había despertado. Esa mañana algo había cambiado. En silencio para siempre, ni necesito que entiendas desde qué lugar ocurrió ese cambio. Me llamó Eli. Tengo 31 años. Mi madre se fue cuando yo tenía 7. Zen. Aviso simplemente un martes por la mañana con ella, y un miércoles por la mañana sin ella, ni un padre que jamás me dejó ver cuánto le había costado a mí. Crió solo en una casa pequeña. Siempre había algo roto, nunca había dinero suficiente para arreglarlo todo a la vez. Así que arreglaba las cosas en el orden en que realmente importaban, en el techo antes que los pisos, en el calor antes que cualquier otra cosa. Yo crecí de la misma manera en resolver las cosas en silencio, no exhibir el dolor en enfrentar lo que tienes delante, y seguir adelante. Así éramos, así nos construimos. Entonces conocí a Priya, una fiesta en un jardín. El verano en que cumplí 27. Ella estaba en una esquina leyendo, mientras todos los demás fingían que la música era mejor de lo que realmente era. Hice un comentario sobre la extraña colección de anclas decorativas del anfitrión. Ella se rió como si de verdad hubiera dicho algo gracioso. 3 horas después. Lo supe. Nos casamos 2 años más tarde. 12 personas. Mi padre, en la primera fila, con el traje que guardaba para lo importante en los ojos enrojecidos, sin decir nada. Nunca lo vi tan orgulloso en 3 años de matrimonio. Luego mi padre sufrió un derrame cerebral y 6 semanas después. Se fue en el mismo día de la semana en que mi madre se había marchado. Eso no lo noté hasta mucho después. A la mañana del funeral conduje solo hasta la funeraria para encargarme de algunos últimos detalles. Priya me besó en la puerta. Dijo que iría a recoger flores. Dijo que me amaban. Salió. Dejó su teléfono en el asiento del pasajero. Me di cuenta 1 milla de casa. Casi di la vuelta. Decidí que podría arreglárselas 1 hora sin él. Esa única decisión, ese pequeño instante en el que no regresé. Todo lo que vino después nace exactamente ahí. Estaba sentado en ese estacionamiento, con una hoja en blanco, intentando escribir un elogio fúnebre para un hombre que había pasado toda su vida, enseñándome que lo más importante no puede ponerse en palabras. El teléfono vibró. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Lo ignoré otra vez. A la tercera, reojo un mensaje de voz nuevo, 43 segundos de duración, dejado a las 2:17 de la madrugada. Nombre encima. Marcus, quiero que te detengas ahí, que te quedes en ese instante conmigo. Tu padre será enterrado en 2 horas. El teléfono de tu esposa está en el asiento junto a ti. Un hombre del que nunca has oído hablar. Dejó un mensaje a las 2 de la mañana. 43 segundos. ¿Qué haces? Te diré lo que estuve a punto de hacer. Estuve a punto de dejar el teléfono boca abajo, entrar a esa funeraria y pasar el resto de mi vida sin saberlo. Jamás. Mi mano ya se estaba moviendo para girarlo. Algo me detuvo, aún no sé cómo llamarlo. Presioné. Reproducir. No voy a decirte todavía lo que dijo, porque lo que dijo importa menos. Ahora que la decisión que tomé en los 60 segundos después de escucharlo, aunque fue dejar el teléfono boca abajo, tomar la pluma, y terminé el elogio fúnebre. Mi padre pasó 31 años estando presente para mí, sin una sola queja, sin hacerme sentir jamás una carga ni una molestia. Se había ganado esa hora. Pasara lo que pasara en mi vida, esa hora le pertenecía. Y se la di. Pero en ese estacionamiento, en ese silencio, con esa cosa fría instalada en mi pecho y la pluma en la mano, tomé una decisión silenciosa. No iba a permitir que la peor mañana de mi vida decidiera por mí. A mi padre nunca lo hizo. Una sola vez. Primero lo enterraría, él luego averiguaría toda la verdad. El funeral fue a las 11. Me paré en ese podio y hablé de mi padre, de los huevos los domingos por la mañana, del techo que remendó 17 veces porque siempre compraba los parches más baratos, del traje de primera fila, del tipo de hombre que nunca necesitaba decir quién era. Simplemente lo demostraba, día tras día, sin convertirlo en un espectáculo. La gente rió en los momentos adecuados. Lloró en los momentos adecuados. Priya estaba sentada en la primera fila, mirándome con unos ojos suaves, contenidos en lágrimas hermosas deslizándose por su rostro. Hay algo que me golpeaba una y otra vez mientras estaba de pie en ese podio. Ella no tenía la menor idea. Estaba allí, viendo a su esposo dar el elogio fúnebre de su padre, sin saber que 2 horas antes, en un estacionamiento a la vuelta de la esquina, todo entre nosotros ya había cambiado. Ella lloraba a mi padre.
Yo lloraba algo completamente distinto, en ambos llorando por razones diferentes. En la misma sala, ninguno de los dos consciente de ello. En el cementerio tomó mi mano otra vez. Lágrimas hermosas, la dejé sostenerla. Y mientras estaba allí, pensé en algo que mi padre me dijo una vez cuando yo tenía 15 años y estaba frustrado con el techo. Le dije, ¿por qué no lo arreglamos bien de una vez, en lugar de parchearlo 4 veces? Me miró durante un largo momento y dijo, porque hacerlo bien exige saber cómo se ve lo correcto. Y a veces no lo sabes hasta que te has equivocado varias veces. No lo entendí entonces. De pie junto a su tumba, sosteniendo la mano de mi esposa, sintiendo esa presencia fría y silenciosa en el pecho. Lo entendí por completo. Conducimos de regreso a casa en silencio. Ella pensó que era el duelo. Lo era, pero también era otra cosa. Sentada justo al lado del duelo, un paciente, esperando. En cuando entramos, dijo que prepararía té y té. Yo dije que necesitaba aire. Caminé hasta el final de nuestra relajada, sin ninguna razón para hacer otra cosa. Dije, me llamo Eli. Soy el esposo de Priyan. El silencio que siguió fue muy específico. No era confusión. No era el silencio de alguien que no entiende de qué hablas. Era el otro tipo de silencio en el que lo confirma todo antes de que se pronuncie una sola palabra. Le dije que no llamaba para amenazarlo. Le dije que había enterrado a mi padre hacía 1 hora y que no me quedaba nada dentro, salvo la necesidad de la verdad. Le pedí que fuera directo conmigo. Ni lo fue en 6 meses. Una amistad de trabajo que se convirtió en algo más. Dijo que al principio no sabía de mí. Dijo que Priya le había dicho que nuestro matrimonio ya había terminado, que llevaba tiempo terminado. Escuché cada palabra. Luego dije, necesito que escuches una cosa. Mi matrimonio nunca se ha sentido terminado para mí. Ahora mismo, voy a decirte qué fue lo que Márquez dijo realmente en esos 43 segundos. ¿Por qué has estado esperando, Ingo? Porque ahora cae de una manera distinta a como habría caído al principio. No dijo nada vulgar, nada evidente. Hubiera sido evidente, casi habría sido más fácil. En lo que dijo fue silencioso, íntimo, delicado, de esa forma que solo existe entre dos personas que creen que nadie más está escuchando. Dijo que no había dormido. Dijo que la noche anterior había sido algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dijo que sabía que ella tenía cosas difíciles que afrontar ese día y que no iba a ser lo más complicado, aunque solo quería que supiera que estaba pensando en ella. Y luego, al final, su nombre, una vez en voz baja, de esa manera en que pronuncias el nombre de alguien después de haberlo repetido tantas veces en la oscuridad, hasta que deja de ser solo un nombre y se convierte en otra cosa. Algo que pertenece únicamente a 2 personas en todo el mundo. Así suenan 43 segundos. Ese es el sonido de un matrimonio que se rompe, excepto que el mío no se rompió. Esa es la parte a la que siempre regreso. Quédate conmigo. Volví a entrar. Priya estaba en la mesa de la cocina, 2 tazas de té ya preparadas. Él levantó la mirada cuando entré y la vi comprenderlo en tiempo real, reflejado en su rostro en el instante exacto en que lo supo. No fue gradual, no fue por etapas, fue inmediato, como una ciudad entera quedándose sin. Dijo, no era una pregunta, era una rendición. Desde el estacionamiento, respondí. Escuché el mensaje de voz. Cerró los ojos y senté frente a ella instante, porque es el que realmente determinó todo lo que vino después. No levanté la voz, no hice de mi dolor un espectáculo, no dije ninguna de las 100 cosas que tenía todo el derecho a decir a mi padre. Llevaba 4 horas bajo tierra y había pasado toda su vida enseñándome que los peores momentos no son para convertirse en alguien irreconocible. Los peores momentos son precisamente aquellos en los que debes ser más tú mismo que nunca. Así que dije, necesito entenderlo, no justificarlo. Todavía no. Solo entenderlo. Ella habló durante 2 horas sobre los años en los que trabajé, noches y fines de semana para pagar las cuentas médicas de mi padre. Sobre el silencio que se instaló en nuestra casa durante ese tiempo, como una fuga lenta, sobre cómo me buscaba y me encontraba ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Sobre una mala decisión que hizo que la siguiente fuera más fácil. Y la siguiente aún más. No puso excusas. Lloró 2 veces y se detuvo en ambas, porque sentía que no tenía derecho. Cuando terminó me quedé con todo aquello. Luego dije, escucho todo. Lo que sentiste fue real. Eso no hace que lo que hiciste esté bien. Pero necesitaba entenderlo antes de poder decidir nada. Mi pius dupi. Tomé la vieja bolsa de lona de mi padre. Él había estado usando toda la semana porque aún no estaba listo para guardarla en la puerta. Me detuve en una cosa más. Dije, llamé a Márquez. No volverá a contactarte y no lo hice por ti. Lo hice porque necesitaba cerrar esa puerta yo mismo. Así soy. Así me crió mi padre. Quedé en casa de mi amigo Dario,
Durante 5 semanas me preparó el sofá sin hacer una sola pregunta cada mañana, corría en cada pocos días, me sentaba frente a la tumba de mi padre. Visitas largas, silenciosas, en las que no decía nada, porque no hacía falta decir nada. Y pensé en una sola pregunta, no, si debía perdonarla. No estaba ni cerca de estar listo para eso. Tan solo una pregunta. ¿Qué clase de hombre quiero ser cuando todo esto termine? Porque hay algo que entendí en aquel estacionamiento. En la peor mañana de mi vida, la traición iba a terminar de una forma u otra. Yo me iría, o me cuadraría. Pero ¿quién sería yo al otro lado de todo eso? Era lo único que realmente estaba bajo mi control. Mi padre tomó esa decisión todos los días durante 24 años, después de que mi madre se fuera un miércoles por la mañana sin mirar atrás. La tomó en silencio, sin teatralidad, sin permitir que la amargura lo consumiera por dentro. Simplemente eligió, cada día, ser alguien que valiera la pena conocer. Al final de la 5ª semana tomé una decisión, así no sobre el perdón, solo esto. No iba a permitir que la peor semana de mi vida tomara una decisión permanente por mí. Eso fue suficiente. Regresen coach. Lo que vino después no fue un cuento de hadas, quiero ser honesto con eso. Fue terapia en sesiones duras con una mujer que no nos permitía escondernos, que se quedaba en los silencios, en lugar de llenarlos. Fueron conversaciones que debimos haber tenido 3 años antes. Fue prilla cortando todos los lazos, cero contacto, sin explicaciones pendientes. Simplemente terminado. Fue que yo empezara a llegar a casa a tiempo, no porque ella lo exigiera, sino porque finalmente entendí el costo de mi ausencia, lo que se siente al extender la mano en tu propia casa. Y encontrar solo vacío. Fue lento, fue imperfecto, fue lo más honesto que cualquiera de los dos había hecho jamás. Pasó un año completo antes de que algo cambiara, no exactamente el perdón, en comprensión de cómo cada uno de nosotros había recorrido un camino distinto sin darnos cuenta de que esos caminos nos estaban separando, ni en algún lugar dentro de esa comprensión, sin que yo pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió. La ira dejó de ser lo más fuerte en la habitación 14 meses después de aquella mañana, en el estacionamiento. Estaba sentado en la mesa de la cocina un domingo en Prilla. Estaba haciendo huevos, no decía nada, simplemente se movía por la cocina, como se mueve la gente cuando se siente lo bastante cómoda como para no actuar. Dejó el plato frente a mí, miré los huevos, y pensé en mi padre en los domingos por la mañana cuando yo era pequeño, los mismos huevos en la misma cocina, en silencio, él moviéndose sin decir mucho, porque el punto nunca fue la conversación. El punto era simplemente estar allí, en cumplir, en estar presente. Sin aspavientos, levanté la vista hacia Prilla. Ella ya me estaba mirando, sin decir nada, solo mirando. Y en esa mirada estaba todo, en el estacionamiento, en el funeral, en las 5 semanas en casa de Dario, en la terapia, en el trabajo duro y honesto de 2 personas que dejaron que algo se rompiera y eligieron reconstruirlo de otra manera, todo contenido en una sola mirada, a través de una mesa de cocina. Un domingo por la mañana extendí la mano y tomé la suya. Ella giró la suya y la sostuvo. De vuelta, sin palabras, nos quedamos así durante mucho tiempo. Ni algo se acomodó dentro de mí que no se había sentado. Desde antes de que mi padre enfermara, no era felicidad, era algo más pesado, más silencioso que la felicidad. Pasa, de la que se gana, de la que tiene peso por todo lo que costó construirla. Mi padre construyó esa clase de paz toda su vida, en silencio, sin que nadie lo viera. Sentado en esa mesa entendí, por primera vez, que yo era su hijo, en todo lo que realmente importa. El mes pasado fui a su tumba, primer sábado, como siempre, en el mismo lugar para estacionar, en el mismo camino, el mismo punto. Junto a él no suelo hablar. Ese día lo hice. Le conté sobre los huevos. Sobre ese domingo por la mañana, sabra la mano Prilla girándose dentro de la mía, sobre la paz que había tardado 14 meses de trabajo duro y honesto en llegar por fin. Le dije que ahora entendía lo que eran todos esos domingos por la mañana. No estaba simplemente preparando el desayuno, me estaba mostrando algo, cómo se ve el estar presente en silencio para alguien todos los días, sin necesitar reconocimiento ni agradecimiento, cómo se ve elegir, una y otra vez, ser alguien al que vale la pena volver. Me estaba enseñando no con palabras, con huevos, con el traje de primera fila, con 17 parches sobre un techo que goteaba, con toda una vida de decisiones pequeñas y constantes que no reconocí como lecciones hasta el momento en que más las necesité. Apoyé la mano abierta sobre la hierba, encima de él, como cuando era niño y apoyaba la mano sobre su brazo porque el mundo me parecía demasiado grande y yo solo necesitaba saber que él seguía allí. Y ahora por fin sé cómo se ve hacer las cosas bien. Papá, el viento atravesó los árboles. La luz de la tarde caía dorada, inmóvil, y me quedé con él un poco más, porque hay cosas que no se apresuran.
Hay cosas con las que simplemente te quedas hasta que están listas para terminar, y entonces te pones de pie y vuelves, caminando hacia tu coche, y conduces de regreso a casa, a la cocina, a la mesa, a la mujer que se quedó y eligió ser honesta, a la vida que es más callada, más lenta y más real que cualquier cosa que existiera antes. Vuelves a casa y los huevos están sobre la mesa, ni hay alguien está esperando, y ni eso, Louis, todo. Eso es absolutamente todo. Esos 43 segundos no terminaron mi matrimonio, terminaron la versión de él que, de todos modos, iba a derrumbarse y, de entre los escombros, poco a poco, de forma imperfecta, con honestidad, se construyó algo que de verdad podía sostener. Mi padre me enseñó eso sin darme una sola lección directa, me lo enseñó haciéndolo cada día. En una casa pequeña con un techo que goteaba, hasta que se volvió parte de mi manera de estar en el mundo sin que yo siquiera lo notara. Las cosas que realmente valen la pena nunca son las que llegan con facilidad, son las que se construyen con manos firmes, con ojos claros, y con la disposición de permanecer dentro de lo difícil, el tiempo suficiente para comprenderlo. Antes de decidir qué hacer con ello, él construyó esa clase de vida. Yo también la estoy construyendo, y los domingos por la mañana, cuando los huevos están sobre la mesa y la cocina está en silencio, y alguien que eligió quedarse se mueve por el espacio que estuvo a punto de quedar vacío para siempre. Lo siento, no de una manera mística, simplemente de la forma en que las buenas personas permanecen contigo en las decisiones que tomas, en la manera en que enfrentas lo difícil, en el hombre en el que todavía te estás convirtiendo. Gracias al hombre que él ya eran observando, sintiendo una vez, como siempre hacía, cuando algo importaba demasiado como para ponerlo en palabras. Llegaste hasta el final. Eso significa algo en algún punto de esta historia. Algo te atrapó, tal vez fue el estacionamiento, tal vez fueron los huevos, tal vez fue ese hombre del traje de primera fila, con los ojos enrojecidos, que nunca decía del todo lo suficiente, pero nunca lo necesitó. Sea lo que sea que te haya tocado cuero QT. Quedes con ello un momento antes de seguir adelante, porque en algún lugar de tu vida, ahora mismo, hay un teléfono sobre el asiento del pasajero, un mensaje de voz que todavía no has escuchado, una conversación difícil que sigues encontrando, maneras de posponer, una relación sobre la que no sabes si merece el trabajo de reconstruirse con honestidad, o tal vez solo esa sensación callada, persistente, de que llevas demasiado tiempo parchando el techo con arreglos baratos, y ha llegado el momento de hacerlo bien de una vez. ¿Tú ya sabes qué es, lo sabes desde hace tiempo? La única pregunta es si hoy será el día en que dejes de buscar razones para apartar la mirada. Presiona a reproducir, mantente firme. Tómate tu tiempo para decidir, pero presiona a reproducir, porque al otro lado de lo difícil, hay una cocina de domingo por la mañana, ni huevos sobre la mesa, y una paz que pesa, porque te ganaste cada gramo de ella, y eso vale todo lo que cuesta llegar hasta allí, hasta el último gramo.